Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Konta iguzu nor zaitugun eta zeharlo ematen duzu? Egunon, ni Marian Gorraiz naiz, eskola honetako irakasle duela 20 urtez, eta lore zaintzan arloan batez ere lan egiten dut orain, eta internazional arloko responsable, arduraduna naiz barkatu. Kimua proiektuetan aitzindaria esaten aldut izan ginela, ni eta beste 3 irakasle duela 4 urte. Nafar Gobernuak kimua edo proiektu teknologiari buruz hasi zenean hitz egiten, erabaki genuen parte hartzea ikaskuntza formakuntza horretan, eta formakuntza horretan eskaini ziguten edo pixka bat bultzatu, parte hartzea lehenengo lehiaketan, proiektu metodologia aktibako lehenengo lehiaketan, eta hor sartu ginen, idei handiri gabe eta kurso erdian gainera. Baina gure ikasleek nahiko ongi onartu zuten metodologia eta lortu genuen proiektu bukatzea haiekin, eta sari bat jaso genuen ere, erdi zikloan, proiektu hoberen saria jaso genuen. Konta iguzu pixka bat zertan datza kimua proiektua, zer egiten duzuean? Kimua proiektuetan ikaslei proposaten zaie erronka bat betetzeko, eta egia esan da bere kabuz, beraiek arduradunak izaten dira erronka hori lortzeko. Irakasleok gelditzen gara bigarren plano batean, laguntzaile moduan, eta beraiek antolatu behar dute lantalde bat, proiektu edo reto hori lortzeko eta bukatzeko. Orduan gure papera aldatzen da guztiz ere, eta oso zaila da guretzat ere, espensa, egotea hor bigarren plano batean, eta bakarrik laguntzea, beraiek eskatzen dutenean laguntza, eta ez klase tipiko batean egiten dugun bezala gure txapa bota, ez? Orduan aldaketa izugarria da guztiontzat, bai ikaslentzat eta baita guretzat batez ere bigarren plano horretan oso eroso ez garelako. Nola eraman zen duten proiektua aurrera? Esan dudan bezala, kurso erdian hasi ginen, talde horretako, 4 irakasleen arte horretan, 3 ziklo berean ematen genuen klasea, orduan ikusi genuen ziklo horretan zerbait egiten algenula eta aproposa zen egiteko. Hasieran, esan dudan bezala proposatu genien ikasleei, kanpaina bat saltzeko sukaldaritzan erabiltzen diren landaren lote bat, eta beraiek erabaki behar zuten dena, hasieratik ze landareak mintegian ez ditu, nola aurkeztu publikora, ze errezipientean edo saldu, hori egin, eta gero azken fasea izan zen, esposizio publiko bat eta zabaldu komunitatea eskolarrean, ez? Gure asmoa zen, gero fabrikatzea eta saltzea, baina horretara ez ginen heldu, porque maiatza berehala heldu zen, eta bakarrik ale bat, bakoitzak egin zuen ale bat, eta hori aurkeztu genuen lehiaketa horretara, eta nahiko txukun gelditu ziren guztiak, bai. Zuentzako zer izan zen proiektua honetan sari bat irabaztea? Errekonomezimendua egin genuna ongi egin genula, naiz eta zailtasun asko izan genitun betetzeko paper guztiak eta aurrera eramateko proiektua. Ez jakintza horrekin, ez geunden oso seguru batzutan ze pausuak eman behar genitun. Baina taldean geundenez aurrera eraman genuen lana eta nahiko emaitza positiboak izan genitun. Eta eskola honetan nola jarraitu duzu eta nola joan da kimua proiektua?
Begira, 2016an hasi ginen batzuk ikastaroak egiten, urrengo urtean egin zen inkesta bat irakaslego artean jakiteko ze maila zegoen formakuntzan eta ze asmoa zuten irakasleak formakuntza hartzeko eta proiektu metodologia hau erabiltzen hasteko. Eta gero, urrengo kursoan, Nafar Gobernuko departamentuak, Hezkuntza departamentuak, kimua proiektua atera zuen bultzatzeko metodologia hauek lanbide heziketako eskola guztietan, eta 5 pertsona izendatu ziren koordinatzaile Nafarroa osoan, horietako bat gure lankide bat da. Eta gero eskola guztietan, lanbide heziketako eskola guztietan dinamizatzaile bat izendatu zen ere. Orduan gure eskolan badugu 2 pertsonak horretan kudeatzen dihardutenak kursoan zehar, koordinatzaile bat eta dinamizatzailea, beraiek egiten dituzte bilerak astean 2 uste dut, eta orden koordinatzen dira beste pertsonekin proiektua hau, kimua proiektua sustatzeko Nafarroa osoan. Gure eskolan urrengo kursoan beste irakasle batzuk hasi ziren metodologia erabiltzen, eta iaz tailer bat egin zen eskola honetan, koordinatzaileen eskutik, eta tailer horretan parte hartu zuten irakasleek gero Mifelium proiektua osatu zuten, eta zuek hori ezagutzera etorri zarete gaur ona. Aurkeztu pixka bat zuen burua. Ni Jo naiz, hemen ni ondan daukat Inigo, Nerea eta Iban. Eta iaz ikasi genuen erdi maila eta orain goi mailan gaude. Eta pasaren urtean proiektu honetan hartu genuen parte eta aurten ikusi dugu nola doa aurrera. Cuéntanos un poco quién eres y qué asignatura das. Sí, yo soy Martín Elizalde y doy la asignatura de explotación forestal, de gestión de explotaciones forestales. Y para este proyecto, ¿cómo hicisteis la elección de los árboles y cómo fue todo? Teníamos que elegir unos árboles de madera blanda, como es el chopo, de un tamaño bastante grande y en el periodo de marzo, unas cosas así, que todavía no han sacado las yemas. Entonces teníamos que elegir esos árboles, teníamos que ver árboles que tuvieran licencia de corta ya, o solicitarla a nosotros, y para eso solicitamos la ayuda al guarderío de la Cuenca de Pamplona, que nos dio toda la información, nos dijo dónde había ya unos árboles con licencia y dónde nosotros podíamos cortar y tirarlos sin problemas. Kaixo, aurkeztu pixka bat zure burua. Ni Jose Joaquin Mikeo naiz, eta hemen damazkit 30 bat urte, emate ditut aprovechamentos forestales eta mintegian landariak egiten. Eta proiektu honetan zuhaitzak moztu behar zen dituzten, eta nola hasi ziren zuhaitzak? Gu asterako dena prezegoen, permisoak eta denak eskuan ginezken. Orduan bota behar ziren kontu handiarekin azala ez kaltetzeko, azala eta behar zuen osoa. Orduan zen edozein zuhaitz bezala, baino kontu gehiorekin. Orduan bota ginen zen, Martinek esan duen bezala, martxoan edo aperila, ez da izan zen. Adarrak endu, bere tamainan moztu kontuz, eta eskolara ekarri ginen zen, atera egin ginen zen eskuz. Makinarik gabe, eta dena hortarako azala ez izorratzeko. Eta hori zuek bakarrik edo norbaitek lagundu zituz? Ez gu bakarrik. Hemen monitorea eta ikasle batzuk, eta lan egin ginen geroko.
cuéntanos un poco quién eres, qué asignaturas das y cómo habéis colaborado con el proyecto. Bueno, pues soy Antonio Córdoba, trabajo en este centro como profesor en 2 ciclos diferentes, en la FP básica y en el grado superior de paisajismo y medio rural, y mi colaboración o nuestra colaboración como grupo a este proyecto está muy segmentada, es muy diferenciada. Por un lado tenemos a los chicos de la básica que se han encargado o se encargan semanalmente de hacer la recolección de las setas para conseguir ese aprovechamiento. Y por otro lado hemos tenido al grupo de paisajismo, que es el que se ha encargado de la distribución espacial de todas las setas, pues con un criterio decorativo y fomentando la decoración que puede tener ya de por sí el jardín en el que estamos. Lo que hacemos ha sido hacer un apoyo a todos los parterres que tenemos mediante la colocación de las trozas ya florecidas, y con ello que hemos buscado, pues hemos buscado, además de la colaboración entre los diferentes ciclos y la cooperación dentro de todo el grupo del alumnado, el despertar dentro de toda nuestra comunidad pues el interés del reino fungi, ¿no? Que es algo que, pues bueno, que es el gran desconocido para nosotros. Prácticamente pertenecemos al sector agrario todos, o forestal, y bueno, o ganadero en este caso también, y el reino fungi, por así decir, es el que más olvidado lo tenemos. Entonces hemos pretendido con ello despertar ese interés y además pues, colaborar entre diferentes ciclos. Vale, pues cuéntanos un poco quién eres y qué funciones cumples aquí en la escuela. Vale, pues como muchos de mis compañeros, yo soy profesor técnico aquí también en el centro, y el año pasado me tocó dar clase al grupo de MENAS. Desde el proyecto Mycelium se nos ofreció colaborar al programa MENAS y nos pareció, tanto a los profesores como al centro, nos pareció una buena idea para seguir potenciando lo que se buscaba con este grupo de MENAS. El programa MENAS, por si no sabéis, es un programa menores extranjeros no acompañados que desde hace unos años se intenta integrar o incluir a los MENAS, a este colectivo, tanto laboralmente como socialmente en nuestro entorno. Entonces, dentro del proyecto Mycelium colaboramos en diferentes tareas como la zanja perimetral, el riego, el choque térmico, un montón de cosas que fueron surgiendo, pero lo que creemos que fue más importante para este colectivo fue más la inclusión y la integración de este colectivo en la vida del centro, más que solamente lo que es el propio proyecto. Y más o menos eso es todo lo que realizamos en el proyecto. Cuéntanos un poco quién eres y cómo surgió el proyecto, de dónde viene. Vale, muy buenas. Bueno, comentaros un poquito, yo soy Vicente Luquín, soy un exalumno de la escuela también, igual que Javier, y actualmente pues estoy siendo profesor de esta escuela, he estado dando clase en FP básica, en grado medio y en grado superior. El proyecto como tal surge básicamente de una especie de inquietud que he tenido desde siempre, ¿vale? Tanto yo como otros profesores que han sido implicados dentro de este proyecto, y esa inquietud es un poquito de dónde vienen los hongos, cómo salen los hongos, cómo somos capaces de reproducir los hongos, y creo que eso todo va en relación a el propio interés que tenemos los navarros, tanto por el monte como por los hongos. Entonces, con todo eso, luego nos juntamos aquí dentro del centro el año pasado, y el año pasado conseguimos varias cositas. Hicimos un taller Quimua, que nos ha comentado antes nuestra compañera, y dentro de ese taller Quimua fuimos capaces, entre diferentes docentes de diferentes ciclos y diferentes centros, ser capaces de darle un poco forma a toda esta idea, porque queríamos crear un proyecto innovador, un proyecto que englobase las nuevas tecnologías, que se introdujese dentro de lo que sería un reino fungi, que es el reino un poquito más desconocido, y para todo ello pues intentamos crear el proyecto que se conoce como proyecto Mycelium. Para ello construimos una página web, estuvimos realizando una serie de búsquedas de información, estuvimos realizando una serie de lluvias de ideas, y todo esto lo realizamos con los alumnos de FP básica y de FP especial, y a su vez ha habido otra serie de ciclos como son grado superior de forestal, grado medio de forestal, grado superior de paisajismo y medio rural, que han colaborado de diferentes formas dentro del proyecto. Entonces, con todo esto hemos conseguido crear un proyecto bastante innovador que toca unas temáticas que permiten al alumnado estar más concienciado y más motivado.
Y sobre todo, creo que una de las claves de todo este proyecto es que gracias a esta metodología los alumnos son protagonistas de su propio aprendizaje, de forma que ellos mismos van proponiendo las cosas, cómo las quieren hacer, por qué las quieren hacer, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, ¿quiénes sois? Yo soy Demba y... Yo soy Ibai, ¿Y qué estudiáis? agroforestal, jardinería. hacemos jardinería, agricultura y eso. ¿Qué habéis hecho en este proyecto? ¿Qué funciones habéis tenido? Pues en este proyecto lo que hemos hecho es ayudar a los de la FP básica. Y nada, y acompañarles y eso. Sí. Y a ver si me acuerdo qué más. ¿Y qué pensáis de este proyecto? ¿Os gusta? ¿Os motiva? Pues a mí me gusta mucho. Sí. Y además las setas que nos han salido, hemos cocinado, hemos hecho tortilla con ellas y hemos hecho... Tiene cosas algo muy mucho. interesantes y eso. ¿Cómo cuáles? Pues como cocinar con las setas, a hacer tortillas y de setas y eso. ¿Y para qué os ha servido este proyecto? ¿Qué habéis aprendido? Pues yo he aprendido algo con ellas que es algo que salen de la naturaleza y que es muy buena y además que se puede hacer muchas cosas con ellas, cocinar y eso. Vale, pues cuéntanos un poco de qué trata el proyecto, descríbenoslo. Venga, muy buenas. Bueno, aquí estamos Ibai, Demba y Vicente y lo que estamos haciendo un poquito es ahora efectuar una pequeña descripción de lo que sería el proyecto. El proyecto es un proyecto que se ha desarrollado dentro del CEI Agroforestal para conseguir, perseguimos básicamente dos cositas, que sería conseguir la producción integral de lo que son hongos aprófitos dentro de, como estamos viendo, dentro de madera, ¿vale? Y por lo tanto estamos intentando imitar una serie de procesos naturales, ¿sí? Y por otro lado intentamos también conseguir motivar al alumnado y para ello lo que estamos haciendo son una serie de actividades diferentes, entre ellas, como nos han comentado nuestros compañeros de FP Especial, entre ellas tenemos la recolección y luego su posterior cocinado, ¿verdad? Hacemos una serie de recetas culinarias y la cogemos y la repartimos dentro del centro al profesorado. Y todo esto, a su vez, está unido con no solo las tecnologías de la información y la comunicación, sino con una serie de módulos que forman una especie de competencias transversales. De esa forma hemos conseguido enseñar historia, hemos conseguido enseñar matemática, hemos conseguido enseñar lengua, hemos conseguido enseñar diferentes facetas que son necesarias dentro del ciclo que están desarrollando tanto nuestros compañeros de FP Especial como nuestros compañeros de FP Básica. Y un poquito el proyecto sería eso. Bueno, konta guzti pixka bat nostaren, zehar lo ematen duzun eta ze ikaslekin egiten duzu lan? Ni Carlos Eraña naiz, nekazaritzako eskolako irakaslea. Eta nik ematen dut lanbide heziketa bereziako talde batean. Taldea 8 ikaslea dira, aurten dena mutilak, betik neskak izan dugu, baina aurten ez. Eta hori, ikasleak oso autonomoak dira eta oso langileak. Eta, bueno, praktikak ematen dugu 3 ordutan egunero, beraiekin. Eta haiekin proiektu honetan zer egiten duzue? Begira, Vicente etorri izan guregana eta saldu zigun proiektu bat, Saskia proiektu bat. Eta Saskia proiektu barruan Mycelium ideia bat zegoen. Eta berarekin egon ginen hizketan, hasieran oso teknikoa zela iruditu zitzaigun, baina bueno, oso egokitutak egin zuen edukiak eta oso ondo atera zaigu. Azkenean proiektu hau ikasleak motibatzeko ere balio du, ez? Bai, zeren eta talde hauek matematikaz, hizkuntza ez zaie ondo etortzen, eta orduan hemen badute aukera bat eskuzko lanak egiteko eta oso ondo bultzatzen dira. Azkenean hori praktikagoa da eta aisialdiarako balio du, orduan. Eta gero proiektu kolaboratzaile bat da eta denon artean egiten du bai ikasleak eta bai irakasleak.
Bueno, nortzu zarete eta zer egiten ari zarete hemen? Kaixo, Maidera Ruiz naiz, FP basikako ikasle bat, eta proiektu hau, proiektu Mycelium izena dauka, eta kimuarekin elkartuta dago. FP basika eta FP espezial egin dugu proiektu hau, eta hauek dira perretxiko batzuk. Zara eta zer egiten ari zarete hemen? Gu gara bigarren mailako FPB eta ari gara hau egiten da gure proiektua. Reproduzitzen dugu onddoak gure trozetan. Lehenik eta behin moztu genuen txopoko zuhaitz batzuk, eta egin genion gutxi gora bera horrelako trozak, eta mozten genuen goiko zatia eta beko zatia, eta hor sartzen genuen mizelioa dela ongoa, eta sartu genuen zulo batean lurrean 6 hilabete, eta orain atera dira, eta mizelioa erreproduzito da, dela ongoa, eta atera dira seta hauek. Eta hori. Sisak hartu ondoren zer egiten duzu haiekin? Egiten duguna da, lehenengo sisak pizatu, gero garbitzen ditugu hemen ikusten da zikinkeria eta garbitu ondoren 300 gramo edoeko paketetan ere banatzen dira irakasleen artean, eta horrela egiten duguna da gure proiektua erakustea eta zabaldu. Eta bukatzeko proiektuarekin zer egin duzue? Badaukagunez arazo bat dela produktu perezederoak direla, eta 4 egunetan gaizki jartzen dira, orduan egin dugu sekadero solar bat, material reutilizatuekin, eta hemen ez daude, baina egin ditugu 4, bat talde bakoitza, eta hori badira sisak deshidratatzeko eta konserbatzeko gehiago. Bueno, contarnos un poco más con más detalle el proyecto. Bueno, muy buenas. Aquí ahora mismo, si os fijáis, estamos aquí en una zona, en una parcela trasera que tenemos en el CEI Agroforestal, y ahora mismo lo que estamos viendo son las cámaras de incubación, donde las trozas que hemos estado reproduciendo e inoculando se han pegado unos 6 meses. Entonces aquí la especie de seta que hemos reproducido es Pleurotus citronopileatus, y lo que hemos conseguido con estas cámaras de incubación es conseguir hacer unas cosas que realmente dentro de un laboratorio requerirían una capacidad técnica mucho mayor. Entonces nosotros con estas cámaras rústicas hemos conseguido que el micelio se vaya reproduciendo. Muy bien, estas cámaras en realidad son unos agujeros terribles que los han realizado el equipo de fincas, que además se han ocupado de mantener esto durante la época de verano, en la que no está el centro abierto, y se han ocupado de mantenerlo, de regarlo y de que esté en buenas condiciones para que cuando empiece el siguiente curso podamos seguir trabajando con ellas. Entonces esas personas serían Félix y Fermín,
Y luego, además de ellos dos, hemos tenido también colaborando a los vederes del centro, que han estado también efectuando la recolección junto a ellos. Y sin ellos todo este proyecto habría sido imposible. No solo sin ellos, sino sobre todo sin los alumnos, que queremos destacar que son los grandes protagonistas de este proyecto que estamos realizando. Entre los profesores que han estado participando en este proyecto están todas las personas con las que hemos estado hablando hasta ahora, y luego nos gustaría hacer mención especial también a gente que ha colaborado el año pasado y que el año pasado y este año en concreto no están con nosotros, como son Raquel Zalba, Irene Duque, no sé quién más, no me acuerdo ahora. Hay varias personas más, pero bueno. Lo que queremos es básicamente agradecer a todas las personas que han estado colaborando en este proyecto, desde el ámbito forestal, desde el ámbito de paisajismo, desde la FP básica, desde la FP especial, y por cierto una mención especial a Anaís Ozcoidi, que ha estado trabajando mucho con lo que son los alumnos de FP especial y ha intentado darle un enfoque transversal a este proyecto, porque ha conseguido, como bien hemos explicado antes, mezclarlo con todos sus módulos, que son módulos científicos, tecnológicos, de matemáticas, historia. Entonces tenemos que entender que no solo es la producción de los hongos, sino es absolutamente todo lo que está conllevando toda esta producción de hongos. Que lo llevamos para que todas las materias vayan tocando de una manera transversal este mismo tema. Bueno, ¿y qué importancia han tenido las nuevas tecnologías y demás asignaturas aquí? Pues ha sido una faceta clave dentro de este proyecto, porque nosotros hemos intentado conseguir que los alumnos que tienen unas grandes capacidades a la hora de manejar las nuevas tecnologías vayan utilizando sus posibles recursos, como son sus teléfonos móviles, como son los ordenadores del centro, una serie de ordenadores Kimua que tenemos preparados en el centro específicamente para proyectos, para conseguir que ellos sean capaces de manejar esas tecnologías y producir un producto final. En este caso el producto final es un Wix, que sería una página web que hemos estado creando, y por medio de esa página web lo que hemos conseguido es que el alumnado interactúe de forma interactiva, que sea capaz de publicitar el proyecto por medio de esta página web, y por otro lado que vayan colgando ellos todas las fotografías, vídeos, trabajos, etcétera, etcétera, que han estado haciendo. Dentro de esta página web vamos a ver cómo tenemos apartados en los que aparece la prevención de riesgos laborales, les hemos explicado todos los temas relacionados con la prevención, hemos intentado enfatizar mogollón en el tema del humor, en el tema de varios juegos, en el tema de trabajar con las tecnologías. Por ejemplo, hemos hecho crucigramas, les hemos hecho sopas de letras, les hemos hecho pasapalabras, crear chistes, crear historias en las que aparezca el hongo o la seta en concreto. Además han creado un logotipo del proyecto, que luego ya os vamos a pasar el logotipo para que los veáis. Entonces los chavales, con lo que serían las nuevas tecnologías, han estado trabajando durante un curso entero. Hay que entender que este proyecto ha sido un proyecto que ha sido desarrollado entre diferentes ciclos, por lo tanto es un proyecto intermodular, ¿vale? Que se engloba dentro de lo que serían los proyectos Kimua, y con todo esto lo que hemos conseguido es que los alumnos sean capaces de darse cuenta que son ellos los propios responsables y los propios responsables de su propio aprendizaje. Eso es. Aprenden a aprender mientras están haciendo el trabajo. Y una de las técnicas que hemos utilizado un mogollón durante este curso, que nos ha ido muy bien, hemos utilizado el alumno tutor. Ya hemos visto antes que teníamos los compañeros de FP básica y de FP especial, así como los de grado medio y los de grado superior, ya sean de forestal y de paisajismo, y lo que hemos utilizado son una serie de alumnos de un grupo en concreto. En este caso eran los alumnos de FP básica, que están focalizados sobre el cultivo y la reproducción de hongos saprófitos, y ellos han sido los responsables de transmitir al resto de personas todo lo que nosotros hemos estado estudiando, de forma que ya sean alumnos y ya sean profesores, han sido los que han sido capaces de coger toda la información que estos chavales han ido buscando, informando y realizando. Y después, lo más importante, son capaces de transmitirla correctamente. Es decir, ya estamos usando vocabulario complicado, técnicas con nombres difíciles de entender, y a ellos ya les sale de manera natural decir el nombre de las setas en latín o terminología técnica que normalmente antes no conocían. Bueno, una vez que habéis recolectado las setas, ¿qué hacéis con ellas? Pues lo que hemos conseguido es que los alumnos sean los propios artífices de todo esto y son capaces de determinar cuál es el momento óptimo para recolectar el hongo. De forma que ellos recogen todos los carpóforos y son capaces de luego irlos clasificando dependiendo del tamaño y de su estado en el que están. Una vez los hemos cogido, lo que hacen es lo van limpiando con una serie de brochitas que tenemos para quitar la tierra, porque habréis visto que se les queda alguna serie de residuos y tal. Entonces lo cogemos, los limpiamos, una vez los limpiamos hacemos una serie de paquetitos y los cogemos y los repartimos entre el personal docente y no docente del centro, de forma que todo este cultivo lo que acabamos consiguiendo es que todo el centro vaya a su casa y tenga una serie de setas para ir probándolas.
En el mismo centro también, los alumnos de especial aprovechan ese producto pues para cocinarlo en su propia cocina, para que se manejen bien, y luego nos lo ofrecen a nosotros a la hora del almuerzo. Hay una cosa también importante que es que son capaces de, en función de los lotes que tenemos aquí preparados, controlar la producción que tenemos en cada uno de los golpes en los que sale el hongo. Eso es, y ha tenido una aceptación muy grande dentro de lo que sería el centro, puesto que hemos sido capaces de preparar una serie de pinchos elaborados con los alumnos de FP Especial, que ellos ya de por sí estaban haciendo una cocina todos los miércoles en la hora del patio y hacen unos precios adaptados a lo que sería el centro. Y luego lo que hemos conseguido con todo esto también es, antes hemos dicho que hemos utilizado el alumno tutor, pues el alumno tutor ha funcionado de diferentes formas. No solo ha sido el alumno de FP Básica el que ha explicado las cosas, sino que el alumno de FP Especial ha explicado a los compañeros de FP Básica cómo tendríamos que efectuar la cocina. Por lo tanto, hemos conseguido realizar una cosa para un lado y para el otro. Entonces ha sido un intercambio de conocimiento. Bueno, ¿qué preparación habéis seguido para el proyecto? Bueno, dentro de estos proyectos de aprendizaje colaborativo basado en proyectos hay que entender que siempre tenemos tres fases. Una primera fase que sería la fase de preparación del proyecto, una segunda fase que sería la fase en la que estamos desarrollando el proyecto y una tercera fase donde estamos generando una serie de productos finales. Entonces, vamos a empezar explicando lo que sería la fase de preparación. De preparación, correcto. En la fase de preparación hemos realizado varias historias. Dentro de ellas, la más clave es la búsqueda de información. Realizamos búsquedas de información con el alumnado utilizando las nuevas tecnologías. Entonces, gracias a la dotación que tenemos en el centro de ordenadores fijos, de ordenadores portátiles, aulas que tenemos más o menos preparadas para estar trabajando con esta metodología, hemos sido capaces de, con los alumnos, buscar una serie de informaciones necesarias. Eso es. Es decir, el inicio. ¿Qué es este producto? ¿Por qué no se conoce? ¿De dónde viene el origen de la producción? ¿En qué momentos del año se puede producir? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ese tipo de preguntas, las preguntas básicas. ¿Qué materiales necesitamos? ¿Qué tipo de actuaciones tenemos que realizar para inducir la producción? Eso es. Porque ahora mismo nosotros lo que hemos estado viendo es la reproducción de un único cultivo. La realidad es que nosotros con esta serie de alumnos hemos estado trabajando al menos con 4 especies diferentes. ¿Vale? Hasta ahora habéis visto una especie, pero la realidad es que tenemos varias más. Entonces hemos buscado búsqueda de información en relación a cómo inducirlo, cómo reproducirlo, porque tenemos diferentes metodologías, qué tipo de materiales necesitamos para poder reproducirlo. Luego hemos visto, por ejemplo, qué posibles recetas culinarias necesitaríamos elaborar, si dentro del CEI agroforestal tendrían cabida o no tendrían cabida. Y con toda esta información luego lo que hemos hecho ha sido juntar a los alumnos y dentro de grupos de trabajo, porque todo esto funciona por grupos de trabajo, funcionan en grupos de 4 o 5 alumnos donde cada alumno tiene un rol determinado, ¿vale? Y esos roles se distribuyen en función de las características que tiene cada alumno. Lo que conseguimos con todo esto que es que una vez busquemos la información se haga una lluvia de ideas, de forma que todos los alumnos ponen en común las búsquedas de información que han realizado y consiguen obtener una serie de elementos importantes dentro de toda la información que han buscado. Y a partir de ahí comenzamos con el proceso de producción. Bueno, ¿cómo ha sido el desarrollo? Pues como bien hemos explicado antes, después de que los alumnos hagan la búsqueda de información y efectúen una lluvia de ideas, son los propios alumnos los que van decidiendo hacia dónde enfocar este proyecto. Entonces, entre otras cosas, una de las cositas más importantes que hemos conseguido hacer es que ellos sean capaces de determinar, por ejemplo, qué método vamos a utilizar para ser capaces de inocular las trozas, qué método vamos a utilizar para ser capaces de inducir su producción. Luego, ¿qué más cositas, Josu? Pues que la manera de incluso de crear la cámara, cómo vamos a crear una cámara de mantenimiento cuando no tenemos medios. Han tenido que pensar que no estamos en un laboratorio, que no estamos en una empresa técnica, han tenido que deducir que en función de las bases biológicas de su producción, cómo con los medios de los que disponemos somos capaces de conseguir esas condiciones para que crezca
acuerdo? Entonces, entre otras cosas, los alumnos ya habían detectado una necesidad que tenemos, que sería, necesitamos colocar una serie de sistemas de riego, ¿vale? Entonces son los propios alumnos los que han decidido qué tipo de sistema de riego es el que vamos a emplear. Entonces hubo una serie de fases de decisiones y los alumnos decidieron determinar, por enfocar hacia un tipo de riego. Entonces, entre otras cosas, habría un tipo de riego que han cogido y que han establecido y han diseñado en un umbráculo que hemos construido para introducir las setas en su interior. Entonces, los alumnos dentro de ese umbráculo, al final creo que decidieron utilizar un sistema Fog System, que lo que se dedica simplemente es a efectuar una especie de riego donde las trozas como tal no se están mojando. Por otro lado, ha habido otro sistema de riego, que es el que estamos justo por aquí cerquita, que es el que han utilizado para construir lo que serían las cámaras de incubación. Exactamente. Entonces, lo que han decidido que sería hacer una serie de zanjas alrededor, perimetrales alrededor de los agujeros, que mantengan, que se rieguen de manera adecuada y a través de un sistema automatizado, de manera que no haya que venir. De esa manera conseguían conocer cómo es un sistema automatizado, han conseguido tomar el agua de la red principal y llevarla hacia la zona que íbamos a utilizar para regar. ¿Vale? Luego, entre las fases necesarias, por ejemplo, para lo que sería el desarrollo del proyecto, hay que entender que los alumnos han utilizado mogollón su teléfono móvil. Era uno de nuestros retos, ¿verdad? Sí, que sí. Veíamos a los alumnos que actualmente en la gran mayoría de centros que hemos estado, tanto Josu como yo, nos hemos encontrado con que los alumnos actualmente tienen un vínculo muy afectivo, muy especial con el teléfono móvil. Entonces hemos decidido intentar coger ese vínculo que tenían para utilizarlo de alguna forma. Y lo que hemos conseguido es que los alumnos sean los propios responsables de realizar una especie de reportaje fotográfico de todas las prácticas que estábamos realizando. Por lo tanto, siempre teníamos dentro de cada uno de los grupos una de las personas que se encargaba de sacar las fotografías. Luego las subían al Drive y luego desde el Drive cada uno de ellos se la descargaba para rellenar los trabajos que tenían que realizar y posteriormente son las mismas fotografías que hemos utilizado para cuando hemos cogido y hemos presentado el proyecto, cuando lo presentamos a concurso, estuvimos utilizando una serie de vídeos, una serie de fotografías, una serie de cositas que las han hecho todas los alumnos. Todos ellos con su teléfono, es decir, hemos conseguido que utilicen esa herramienta de una manera enfocada al trabajo. Eso es. Y luego más cositas que hemos estado haciendo en el tema del desarrollo. Igual que actualmente lo que estamos haciendo nosotros es intentar juntarnos con diferentes profesores, diferentes alumnos, etcétera, etcétera, sería la fase de difusión del proyecto. Eso es. Que una de las partes importantes que tiene este proyecto es que tenemos que ser capaces de difundirlo al resto, ¿vale? Creo que es algo que hemos hecho que es diferente, que igual en muchos casos no se conoce. Nosotros para realizar todo esto, el alumno y nosotros nos hemos basado, haceros a la idea, en unos papeles que estaban publicados por el ICONA. Estamos hablando del ICONA, son unos papeles de 1980 y pico, o sea que no hemos inventado nada nuevo, ¿vale? Lo que hemos intentado es utilizar información que teníamos, que estaba un poco ya medio olvidada, obsoleta, y hemos intentado coger y hacerlo con los chavales. Entonces, una de las fases importantes que teníamos era difusión, ¿vale? Entonces, para difundir el proyecto, una de las cosas que hemos hecho es la página web y luego por el otro lado hemos creado un vídeo, un elevator pitch, que luego seguramente veréis vosotros, un elevator pitch que han hecho los propios alumnos. Un elevator pitch es un vídeo de 2 minutitos corto, donde los alumnos explican todo el proyecto. De manera sintetizada, es decir, otra de las maneras, otra de las formas que necesitamos que aprendan, otra de las tareas que aprendan es a sintetizar, a no enrollarse, a ser capaces de, en muy poco tiempo, ser capaces de explicar razonadamente una idea y de manera clara. Entonces, el elevator pitch sirve para eso, 2 minutos para explicar un concepto en muy poco tiempo, clave y razonado. Y luego más cositas que hemos generado durante la fase de desarrollo sería el logotipo que han estado haciendo los chavales, que se ha metido dentro de una serie de páginas web. Luego han generado un artefacto digital que es un boki, que sería un monigote. Es una cosa muy curiosa porque hemos utilizado, por ejemplo en este caso, hemos utilizado una forma de una seta y tú le vas diciendo qué es lo que tiene que decir, simplemente describiéndolo. Entonces luego aparece el monigote, pam, 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 y va explicando: hola, soy una seta saprófita, me reproduzco de esta forma, lo voy haciendo así. Ha sido una cosa muy chula, que ha estado relacionado con las nuevas tecnologías, con el humor, hemos utilizado también refranes, hemos utilizado todo lo que refranes, nos ha ocurrido incluso elementos que hacíamos que recopilasen de sus familias, es decir, así como les preguntábamos, por ejemplo, si conocían algún refrán o alguna historia antigua sobre las setas, y venían con esas historias antiguas, incluso con recetas. Eso es. Con recetas. Una de las tareas era traer recetas de casa de setas, pero recetas antiguas, o incluso de la abuela, entonces recopilamos un poco de información desde muchos sentidos, desde el punto de vista técnico, recopilando información del ICONA, pero también
a nivel personal o a nivel familiar, recopilando información de qué es lo que conocen en su casa para luego trasladarlo y hacer una bola con ello. Eso es, como podéis ver, hemos intentado juntar a todos los entes que están alrededor del alumno, ya sean los diferentes profesores que estamos en el centro, tengan o no tengan que ver con su educación, las familias, hemos intentado involucrar también al personal no docente del centro, hemos intentado involucrar también a diferentes entes, igual que vosotros, ¿vale? Que os hemos traído aquí para intentar explicar todo lo que estábamos haciendo. Y luego otra cosa curiosa que han hecho los chavales, con la búsqueda de información, una vez han hecho la búsqueda de información en la fase de desarrollo, han conseguido generar un producto final que sería una línea del tiempo de los hongos saprófitos, donde a los alumnos les hemos dado completa libertad para estar hablando de la temática relacionada con los hongos saprófitos que ellos quisieran, ¿vale? Entonces los alumnos han cogido y han empezado a hablar pues que dentro de China empezaron a reproducirse los hongos saprófitos y luego poco a poco han ido enlazando la historia, pasando por Francia, pasando por Europa y luego entrando ya en lo que sería Navarra y en la producción que tenemos en Navarra. Entonces ha sido muy curioso porque los alumnos han visto toda la historia, han sido capaces de buscar información, han sido capaces de realizar cálculos matemáticos, emplear todo lo que sería geografía. Eso es. O sea, hay que entender que le hemos intentado dar un enfoque muy generalista. En realidad la idea de esto es que sean pluridisciplinares. Es decir, que no con un libro busquemos toda la información, no con un sistema, lo buscamos con muchos sistemas. Preguntamos en casa, preguntamos a internet, preguntamos a los profesores. Es decir, al final es que logren recursos para buscar esa información. Ahora mismo buscar la información se ha centrado solo en utilizar el teléfono. Entonces, una de las maneras que queríamos que se diesen cuenta es que la información no solo viene vía internet, sino que viene por otros caminos. como serían las familias, etcétera, etcétera. Y luego, como bien nos ha explicado nuestros compañeros, antes cuando teníamos a los alumnos de FP Básica, creo que han estado explicando una parte importante del proyecto, que es que estamos produciendo productos altamente perecederos. ¿Eso qué es lo que supone? Ya habéis visto como nosotros lo que estamos haciendo es recolectarlo y repartirlo o cocinarlo. Pero ¿qué es lo que nos ocurre? Que muchas veces tenemos una producción tan elevada que no somos capaces de darle salida en 1 o 2 días. Y es difícil de mantener. Se dieron cuenta de esto. Sí, entonces fueron ellos mismos los que nos dijeron, oye, ¿qué pasa si tenemos más setas de las que somos capaces de cocinar o de repartir? Y ahí Josu y yo, cuando estábamos allá, que estábamos Josu, yo, Irene, estaba Raquel también, y joder, nos quedamos todos así, y fueron los propios chavales los que cogieron y dijeron, oye, igual tenemos que hacer algo para conservarlas mejor. Y ahí fue cuando empezó a gestarse la idea del secadero solar. Eso es. Y ha sido muy curioso porque el secadero solar lo hemos cogido, lo hemos construido con los alumnos, con cada grupo de trabajo ha construido un secadero, y hemos conseguido hacerlo con todos materiales reciclados del centro. Absolutamente todos. Entonces ha estado muy bonito porque los chavales han visto cómo somos capaces de reutilizar los materiales para construir una cosa nueva. Claro. Y construir no significa solo coger unas tablas y clavarlas, simplemente hay que crearlo primero. Entonces tenían que hacer un croquis, tenían que hacer un diseño previo, teníamos que ver si en ese diseño previo los materiales no eran adecuados a ese diseño, los teníamos a mano o no, porque podemos diseñar algo extraordinario, pero luego no poder construirlo. Entonces, han tocado, desde el punto de vista técnico y de construcción, mediciones, croquis, herramienta. Al utilizar la herramienta han tenido que utilizar los EPIs adecuados para mantener la seguridad. Y entonces, bueno, el producto es, y luego la libertad que les dimos para que cada uno hiciese el modelo que quisiera. Como ellos quieran. Es decir, investigaron, vieron qué modelos había y se hicieron unos grupos y cada grupo decidió hacerlo de una manera distinta. La base física es la misma en todos los aparatos, pero cada uno lo hizo de una manera distinta en función de su idea. Y eso es lo curioso, ¿no? Que demuestra como un grupo muy diverso, ¿verdad? Y un grupo que al final es completamente heterogéneo, ha conseguido realizar cada uno de ellos conforme ellos querían y a ellos les motivaba una de las fases del proyecto, que en este caso estaríamos hablando del secadero, pero si os fijáis en las trozas también cuando las hemos inoculado, los chavales han tenido libertad de decidir cómo las querían inocular. Entonces hemos utilizado 3 métodos diferentes para inocularlos, dependiendo del grupo del alumnado. Entonces ellos iban decidiendo, vamos a hacer una serie de cuñas para inocular, o vamos a hacer una serie de tapas, o vamos a utilizar un taladro. Entonces, ha estado muy bonito porque son ellos, yo creo que en todas las fases del proyecto se ha demostrado que son los propios responsables de su propio aprendizaje y hemos conseguido, yo creo que entre todo el profesorado que ha estado implicado aquí, que los alumnos cuando vengan aquí vengan motivados a conocer algo nuevo, algo diferente. Ahora cuando han empezado a producir se han dado cuenta, ¡hala, pero cuántas setas salen! Entonces es una cosa muy bonita y luego hemos conseguido, una de las cosas que a nosotros más nos ha gustado ha sido que ha habido 1 o 2 alumnos que han cogido y han hecho en su propia casa el mismo proceso que hemos hecho nosotros aquí en la escuela. Entonces eso a nosotros nos llena de orgullo porque quiere decir que hemos sido capaces de hacerles entender todo, ellos son autónomos para poder realizarlo y creo que hemos conseguido que es algo que les ha gustado. Gente que igual no conocía el mundo de las setas, no conocía el mundo de la producción. Eso es. Y han visto que con lo que han contemplado aquí son capaces de hacerlo en su casa.
Entonces eso es, para un profesor, pues es una cosa pues que llena mucho. Eso es. Lo que más contento nos pone es que un chaval, después de haber explicado durante un año cómo se hace todo y que lo haya hecho él, decida de motu propio que lo va a hacer en casa y que lo hacen. Eso es. Entonces eso, bueno, pues ¿qué más queremos? ¿no? Eso es lo más bonito que nos hemos podido juntar, sí, la verdad. Sí. Bueno, y para terminar, ¿algo más que queráis comentar? Bueno, ya por último deciros que a la hora de transmitir esto a los demás, los chavales también tuvieron el trabajo de generar una serie de carteles para publicitar el producto. Y otra manera de transmitir información también fue a través de un sistema de códigos QR que os va a explicar Vicente mucho mejor que yo. Simplemente lo que hicimos fue, generamos una serie de trípticos, los chavales hicieron una serie de trípticos donde estaban explicando los diferentes cultivos que habíamos realizado en la escuela, porque ya os hemos contado que no solo hemos hecho Staphylococcus citronopiridatus, sino otras. Entonces conseguimos focalizar a los alumnos sobre diferentes especies, algunas de ellas con propiedades medicinales, otras únicamente con propiedades culinarias. Entonces los chavales hicieron una serie de trípticos explicando qué era el cultivo, cómo funcionaba, cuáles eran las posibles recetas para luego elaborarlo, y con ese tríptico luego hicimos un código QR, que es simplemente un codiguito pequeño donde luego con nuestro teléfono móvil somos capaces de detectarlo y ya nos aparece en nuestro móvil de forma digital el documento que los alumnos han preparado. Entonces todo esto lo preparamos enfocado básicamente al concurso de proyectos que nos presentamos el año pasado. Conseguimos ser seleccionados dentro de diferentes proyectos tanto de la escuela como a nivel navarro, y tuvimos la suerte de ir al concurso de proyectos. Estuvimos allí y vimos proyectos súper potentes a un nivel extremadamente alto, y luego allí estábamos nosotros con todos nuestros alumnos explicando nuestro cultivo. La gente siempre nos venía, oye, qué interesante, nos ha gustado, tal, no sé qué, y fue una cosa muy enriquecedora. Sí, porque además es una cosa que es un tema que no conoce mucha gente, con lo cual choca mucho que desde un punto de vista técnico, en principio, no se puede hacer así como así, y por otro lado, de que unos chavales les sean capaces de explicar a todos los que iban a la convención, a todos los que estaban allá, de una manera muy clara cómo funcionaba el producto. Incluso que a través del código QR viesen todo el producto de nuevas tecnologías que habían generado ellos mismos. Entonces fue una manera de exponer al público, de que ellos fuesen capaces de exponer a un público desconocido, ya no conocido como nosotros, y de transmitirlo de una manera igual de clara que lo hacía con nosotros. Entonces nada, yo creo que listo. Lo único, dar las gracias a todo el alumnado que ha estado participando en este proyecto. A todos los profesores. A todo el personal no docente que nos ha estado ayudando a ser capaces de montar todo esto, de mantenerlo. A todo el personal que ha estado colaborando para que nosotros dentro de todo este proyecto hayamos sido capaces de desarrollarlo, todo el personal que está relacionado con el tema del Kimua, ¿vale? Como son tanto el dinamizador como la coordinadora de los ciclos de Kimua, a lo que sería todo el apartado de la dirección que nos ha permitido realizar todo este proyecto, y básicamente a todas las personas que han colaborado, que nos han ayudado, a vosotros también, que nos estáis ayudando aquí a publicitar este proyecto, que sois majísimos, que no salen en la cámara, porque, ¿vale? Y nada, yo simplemente agradeceros, y sobre todo a toda la gente que vea este documental, pues animaros a que se pase por la escuela, que en la escuela no solo producimos setas, sino que producimos 5.000 cosas más. Claro. Es una escuela muy bonita, muy polifacética, donde ya habéis visto que tenemos profesores que son todos muy cercanos, todos intentan trabajar con los alumnos para conseguir varios objetivos. Entonces, y que realmente estamos disfrutando haciendo este trabajo, ¿eh? Nos lo pasamos bien, transmitiendo y viendo que los chavales pues eso, que aprenden y que en un futuro, y preparados para un futuro profesional que va a ser muy cercano. Pues mira, es que todo sigue igual de bien. Bueno, pues comentaros un poco cómo empezó este centro y cómo funciona. Bueno, en principio yo soy el director del centro, me llamo Miguel Ángel Jordán y llevo 40 años en este centro. Estoy desde el inicio del año 1979-80, fue el primer curso que tuvimos de la especialidad agraria, entonces era la formación profesional de segundo grado, que era lo que dábamos, y empezamos al abrigo de la escuela de los antiguos peritos agrícolas de Villaba. El inicio pues fue un inicio bastante acompañado, sin medios, por supuesto, prácticamente noveles, aunque yo ya había estado en otros centros del Estado, centros de este tipo. Empezamos con 7 alumnos, con la especialidad agropecuaria, 2 chicas y 5 chicos, y después, a los 2 años siguientes, pusimos la especialidad forestal, también formación profesional de segundo grado forestal, todas de la rama agraria, que se llamaba entonces.
El centro ha ido evolucionando pues, bastante rápido. Hay que comentar que en el resto del Estado todas las provincias tenían una escuela de formación profesional agraria, entonces denominadas capacitación agraria, menos Navarra, porque Navarra tenía competencias en educación y no teníamos escuela. Y el resto de las provincias no tenían competencias en educación, pero el Estado en aquel momento del Ministerio de Agricultura puso una copia del Servicio de Extensión Agrario Americano en los años 45 más o menos, y tenían todas las provincias escuela de formación profesional agraria, menos Navarra. Ya en el año 79 la Diputación Foral de Navarra, entonces Diputación Foral, bueno, ya sería Gobierno de Navarra, entonces ya decidió que tenía que poner estas enseñanzas y de ahí arrancamos. Han transcurrido ya 40 años, de los cuales yo llevo aquí desde el primer momento, con 23 años ya estaba aquí, ya tenía cierta experiencia en formación agraria, y en estos momentos contamos con una escuela muy potente, hemos subido rápidamente de alumnos. Yo llevo de director desde hace 30 años, no he tenido competencia, pues esto la gente no le apetece mucho, toda esta problemática que tenemos aquí, y en realidad en estos momentos nos encontramos bastante satisfechos, no del todo, porque siempre tenemos retos nuevos, y contamos con una matrícula de 415 alumnos y 60 profesores de claustro. Hemos hecho un centro muy potente, y nuestro fuerte en este momento son las relaciones nacionales con otros centros. Trabajamos en red con una asociación de escuelas agrarias en las que estamos todas las escuelas del Estado. Tenemos un congreso nacional de donde salen muchas ideas de ampliación, ideas de cambio, ideas de cesar algún ciclo que vemos que no es interesante, y las relaciones entre nosotros son bastante buenas. Luego estamos conectados a otra red europea que también se llama Europea Formación Agraria, con 25 países, y en estos momentos estamos pues saturados de alumnos. Este año ha habido 180 alumnos que no han podido entrar en este centro porque no había sitio, y también lo que nos dedicamos pues a recolocarlos en el resto de las escuelas de España, que también están bastante llenas, ¿eh? Tampoco es cuestión de que otras escuelas están vacías, no, están las escuelas muy potentes. Hay una contradicción, bajo mi punto de vista, de la marcha del sector agrícola, que es un sector que está bastante penado en este momento desde el punto de vista económico sobre todo, y la afluencia de alumnos que estamos teniendo, un poco contradictoria. Si bien es verdad que al titular, un título superior, un título de grado medio, sobre todo los superiores, abren un abanico de posibilidades laborales muy amplio. No quiere decir que todos vayan a ser agricultores ni que todos vayan a trabajar en los sectores. Los alumnos luego se colocan pues, en muchos sitios, ¿no? Pero principalmente lo que se trata sería la formación de futuros empresarios agrícolas y forestales y jardineros, aunque el 100% de los que aquí titulan nunca van a ir a esos sectores. Hay otros sectores que también los tratan. El último ciclo que hemos puesto ha sido el ciclo de educación ambiental. Es un ciclo superior que creemos que tiene bastante futuro laboral, futuro social también. Hoy el medio ambiente aparece en todas las actividades humanas, tanto industriales como profesionales, como agrícolas, como medioambientales, como caza, como producciones de otro tipo, y este es el segundo año que lo tenemos, y estamos ahora intentando ya captar las empresas y las instituciones donde vamos a hacer las prácticas. Es un poco desconocido, por eso lo hemos cogido con mucho tiempo y ya tenemos una plantilla ya de trabajo ya relacionada. Por otra parte, donde son puntos fuertes del centro sería la colaboración con las empresas, donde hacemos todas las formaciones en prácticas o FCT. Tenemos también un ciclo en dual, que es el ciclo superior de ganadería. Fuimos los primeros de España en ponerlos, tenemos alumnos de todo el Estado. Como entra por notas, pues bueno, pues casi se puede decir que vienen los mejores alumnos. Y hay una característica en este ciclo que confirma, es la excepción que confirma la regla, que tenemos más chicas que chicos. Un 60%, 65% es de chicas, que lo componen los ciclos, y un 35, un 40% de chicos. En el resto no podemos decir lo mismo. Hay en 24 alumnos que cogemos en primero, pues en unos hay 6 chicas, en otros hay 8, en otros hay 2, en algunos ninguna,
O sea que varía mucho con la oferta educativa y de qué ciclo se trate, ¿no? Vamos aumentando, ¿eh? Hemos tenido años peores, pero en este momento la incorporación de la mujer a estos ciclos va aumentando. Exactamente en porcentaje no te lo puedo decir, pero sí que en número lo estamos notando. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.